poderosos archivos de Today. Los poderosos archivos de Today, señores míos, estamos hablando y estaremos abriendo los poderosos archivos de Today contándoles algo. En Cuba, los años 30 fueron muy convulsos, los años 30 en la islita de Cuba, pero señores, nosotros estábamos en Cuba pues muchísimo mejor que el resto del mundo, porque el crash financiero del año 1929 no inundó la isla gracias a los precios del azúcar. Entonces, más o menos no la pasamos tan mal como en Nueva York, la gente se tiraba de los rascacielos porque había perdido toda su fortuna. Pero aún así, señores míos, aún así, los años 30 en Cuba fueron bastante complicados. Las imágenes que están viendo ustedes ahora, que tienen además una calidad increíble, son justamente del año mágico en la historia de nuestro país, año 1932. ¿Y por qué digo que este es el año mágico? ¿Y por qué tiene que ver el año 1932 con el 2024 que estamos viviendo hoy mismo? Hay muchas señales, hay muchas cosas que se han repetido que sucedieron en el año 1932. Y los que son buscadores de señales y buscadores de signos y de hurgar en esos detalles que la historia nos puede traer, podrán identificar algunos cuando se los pongamos todos juntos en este contexto. En el año 1932 fue un año devastador para nuestra isla de Cuba. Señores, justamente en el año 1932 sucedió el evento meteorológico más grande que más muertos ha traído a nuestro país, y fue ese ras de mar en Santa Cruz del Sur, en Camagüey, que terminó con la vida de más de 2.000 personas y arrasó el pueblo completamente. Tenemos increíblemente imágenes del año 1932 y de ese ras de mar en Santa Cruz del Sur. Señores, estas imágenes tienen casi un siglo de antigüedad y son una prueba viviente, ahí fehaciente, de cómo lucía nuestro país y nuestras ciudades en el año 1932. Esto es La Habana Vieja, al lado del Palacio de los Capitanes Generales. Esto es justo al lado del Palacio de los Capitanes Generales. Y ahí pueden ver pues cómo lucíamos los cubanos del año 1932. Pero así, señores, se vivió eso que muchos identifican como un maremoto en Santa Cruz del Sur. Vean esto. This is all that's left of the town of Santa Cruz del Sur, wiped off the face of the earth by a hurricane and tidal wave. The 20-foot wall of water which swept over the doomed city carried this boat 3 miles inland. That pall of smoke comes from the burning of hundreds of corpses to prevent a plague. Millions of dollars in freight was also lost in Cuba's worst disaster. And in far-off Japan, where a typhoon took 1,000 lives, scenes of desolation like this are common once more. Another sign of nature. Bueno, ahí está mezclado con algo que sucedió en Japón, que no tiene nada que ver con lo que pasó en Cuba, pero los santacruceños sí tienen muy vívida eso era un pueblo, eso que están viendo ustedes ahí era un pueblo y fue arrasado completamente por este ras de mar. Les cuento, cerca de 2.000 personas perdieron la vida en aquel año 1932, pero también en el año 1932 estaríamos viviendo justo lo que estamos viviendo ahora en el 2024, que todos pensamos que son las 10 plagas, son 10 plagas o 7 plagas. ¿Cuántas eran las plagas de Egipto? 7, 10. Bueno, las plagas de Egipto, los 4 jinetes del Apocalipsis, la brujería china, lo que sea. Los cubanos del año 1932 también estaban pensando lo mismo, porque poquito antes, alrededor del mes de marzo de 1932, el maremoto de Santa Cruz sucedió en agosto. En el mes de marzo de 1932 se vivió, queridos míos, nada más y nada menos que uno de los peores, en aquel entonces le llamaban norte,
a estos eventos que sucedían en Cuba, estos eventos meteorológicos que sucedían en Cuba, que no era más que un frente frío tardío que llegaba a las costas de la capital cubana y pues provocaba unas inundaciones tremendas en el malecón. Vamos a ver, señores míos, el año 1932, marzo de 1932, cómo se vivió esta pequeña parroquia. Ya me encantaría yo que llegaran las cosas en tiempo. Es una pequeña parroquia, señores míos, del municipio Palma Soriano. Sí, justamente en esta parroquia comenzó todo lo que luego en febrero se materializó como uno de los peores desastres que vivimos en Santiago de Cuba y en la isla toda. Justamente, señores, en esta parroquia de Nuestra Señora del Rosario, en Palma Soriano, el párroco de aquel entonces, por cierto, este cuadro, si usted está en Palma Soriano o está en el oriente cubano o va a visitar el oriente cubano y se puede llegar a la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, este cuadro es un murillo y representa justamente a Nuestra Señora del Rosario y lo conservan en la iglesia. Es una de las propiedades más caras que tiene la iglesia cubana. Una de las propiedades más caras es este cuadro que se encuentra en la parroquia de Palma Soriano. Les comentaba, señores, que en esta parroquia el domingo 24 de enero, durante la lectura del Evangelio Dominical en la iglesia de Palma Soriano, el padre Crescencio Pajares de la Herrán, reverendo párroco de la Orden de los Misioneros del Inmaculado Corazón de María, habló a los feligreses de esta forma: con todo el dolor de mi alma, pero es mi deber de párroco y os lo digo por última vez, que os fortalezcáis con los sacramentos y no olvidéis la oración. La prueba que tenemos que pasar es aquí, en Palma Soriano y en Santiago, y es muy grande. Yo no sé lo que es, pero mi padre no se equivoca y esta es la última vez que los puedo avisar. Ya casi estamos en la prueba. Señores, durante las misas de los días 10 y 17 de enero, el padre Callejas, guiado por una inspiración extraña, también había hecho una predicación similar sobre una supuesta prueba a la que sería sometida la ciudad de Santiago de Cuba y sus alrededores. El día 24 de enero de 1932, luego de la última de las predicciones, el padre Pajares enfermó, perdiendo la voz con unas fiebres muy extrañas, y el 3 de febrero, poco más de una semana después, la urbe santiaguera y sus alrededores amanecieron sacudidas por un terremoto. Señores, no cualquier terremoto. El terremoto de Santiago de Cuba de 1932, queridos míos, fue el terremoto más grande registrado en nuestro país en toda la historia que tengamos. Reconstruyó de alguna manera toda la ciudad de Santiago de Cuba. El 80% de sus edificaciones fueron dañadas, 40% de ellas pues sufrieron daños y tuvieron que ser demolidas, y un 10% se destruyeron justamente en el minuto del impacto de este terremoto que sucedió en la madrugada del día 3 de febrero del año 1932. Las imágenes dan cuenta de esto. Este es uno de los hospitales de campaña improvisados en donde estuvieron la población por cerca de 2 semanas. Los santiagueros no quisieron regresar a sus hogares en algunos casos, y en otros no tenían hogar al cual regresar porque había quedado destruido. Este es el hospital civil que se creó en la calle, de alguna manera, para poder atender a los damnificados de este terremoto. La antigua casa Schumann quedó totalmente destruida. Van a ver los santiagueros algunos de sus edificaciones, de sus sitios más icónicos, y algunos que no quedaron en pie de ninguna manera, pero pueden de alguna forma ubicar en qué sitio de la ciudad se encontraba. También, señores, esto es otro de estos edificios que fueron afectados seriamente esta vez. Bueno, me encantaría que las letras que acompañan las fotos estuvieran derechas para yo no tener que estar haciendo así, como si yo fuera Silvio Rodríguez. Y entonces, pero bueno, aquí pueden ver las fotos, señores. Pueden ver las fotos. La iglesia, la catedral de Santiago de Cuba fue afectada, y aquí sucedió algo muy interesante, señores míos. En las torres de la iglesia habían 2 ángeles. Los 2 ángeles se conservaron. Uno de ellos perdió un ala, y el ala del ángel nunca apareció. Los 2 ángeles se encuentran dentro de la iglesia de la catedral de Santiago de Cuba ahora. Y los santiagueros identificaron eso como una señal de que vendrían más desgracias luego de que el ala del ángel nunca apareció, ni siquiera destruida. Las torres de la catedral
de Santiago de Cuba, en el Parque Céspedes, también sufrieron afectaciones, aunque se mantuvieron en pie porque fueron construidas justamente pensando en que podían ser dañadas por un sismo, y bueno, pues se construyeron teniendo en cuenta esto para evitar su destrucción en caso de un terremoto como el que se vivió. Continuamos, señores, con más de estas imágenes de la destrucción que dejó el terremoto más grande que vivimos en Cuba en el año 1932, y Santiago de Cuba y sus alrededores pues fueron severamente dañados. Esto es otra parte del hospital civil que tuvieron que improvisar en terrenos abiertos porque no había locación para hacerlo. El hospital que estaba en pie pues quedó severamente dañado. Estos son pues trabajadores de una cocina que ellos llamaban económica, y era una cocina pública donde se podía cocinar para darle comida a los santiagueros, pues no había manera de poder cocinar en las casas que estaban destruidas, y los que lo perdieron todo pues ni cocinas tendrían. Señores, esto es lo que queda, dice, de un gran establecimiento hecho en Barracontes y Santa Lucía, y que quedó abandonado por estar completamente destruido. Pueden ver, señores, que si bien pues las construcciones eran de cubierta ligera y eran mucho más débiles que lo que tenemos hoy día, la destrucción fue significativa. Este es el Hospital Saturnino Lora en el año 1932, lo que quedó del hospital, razón por la cual, ya vieron, pues comenzaron a atender a los santiagueros en la calle. Trabajando con los damnificados, el alcalde de Santiago de Cuba en aquel entonces, pues haciendo lo suyo. También pues muchas instituciones, establecimientos comerciales quedaron dañados. Este es el Tencent de Santiago de Cuba, que albergaba en el tercer piso el Colegio de Abogados, y que también pues se fue al parque. No sé si todavía existe este edificio en Santiago de Cuba. Los santiagueros me podrán decir si existen todavía o no, pero ya me contarán. Por acá también, señores, tenemos, esta es otra de las vistas de la columna de la catedral que les comenté que había quedado dañada. Incluso, señores míos, esta es una de las ambulancias de Santiago que estuvo recogiendo heridos en aquel entonces. Señores, les comentaba, quería contarles que también la fábrica de cerveza Atuey en Santiago de Cuba fue dañada, y fue dañada tan grandemente que cerca de 750,000 galones de cerveza inundaron las calles de Santiago de Cuba por la rotura de una de las tuberías de esta fábrica de cervezas. Señores, yo quiero decirles que después de todas estas desgracias que tuvimos en la isla en el año 1932, que fue especialmente duro con los cubanos en cuanto a materia, en cuanto a eventos meteorológicos naturales, pues en el año 1933, marzo de 1933, no, agosto de 1933, Gerardo Machado, el presidente de turno, puso pies en polvorosa y salió huyendo del país, y nos salimos de allá. Obvio que no fue solo por los eventos meteorológicos, obvio que una cosa no estaría tan relacionada con la otra, pero de vez en cuando necesitamos un poquito de esperanza en este mundo, señores, y pensar que toda esta desgracia que estamos pasando es el final de un ciclo, que estamos limpiando todo con lo que podamos y empezaremos en el 2025 con algo nuevo y bueno. Hay que esperar, señores. Por lo pronto, en aquel entonces lo que llevó a todos estos eventos meteorológicos fue a una gran crisis, luego que se fue el presidente Gerardo Machado, y terminamos, ya saben ustedes, con presidentes por 5 días, por 6 horas, 5 presidentes a la vez, hasta que llegó un poquito de paz con los gobiernos auténticos. A lo mejor para el año que viene, quién sabe.